En esta clase vamos a ver cómo es el movimiento de una partícula cargada introducida dentro de un campo magnético. Sabemos que el movimiento de esa carga va a depender de cómo sea la fuerza de Lorentz, ¿vale? Sabemos que esta fuerza depende de tres cosas básicamente. Primero, de la carga que sea positiva o negativa, de la velocidad de esa partícula al introducirse dentro de ese campo magnético y del propio campo magnético, ¿vale? Como es una magnitud vectorial, la fuerza de Lorentz va a tener tanto módulo como dirección como sentido. Va a depender de estos tres parámetros de aquí. Además, también podemos considerar el ángulo con el que se introduce esa partícula cargada dentro del campo magnético. Entonces, vamos a suponer de primeras que tenemos una partícula cargada positivamente, introducida en un campo magnético. Ahora explicaré qué significan estas dos regiones, estos dos áreas que tengo aquí pintados. Tenemos dos cargas positivas introduciéndose con un ángulo de 90 grados en estos dos campos magnéticos. Veis que hay una diferencia entre un campo y el otro. Lo que tengo aquí representado con cruces y en este cuadradito con puntitos es una representación de líneas del campo magnético, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo sea ese campo magnético, así se comportará, en este caso, esta partícula cargada positivamente. Entonces, como decía, ¿qué significan estas cruces y qué significan estos puntos? Son líneas de campo magnético. Entonces, para saber qué es lo que significan, tenemos que imaginarnos que las líneas de campo se comportan como una flecha. Las flechas tienen una punta y tienen una parte trasera, un culo. Cuando nosotros miramos la flecha de cara, lo que vemos es la punta. Si le damos la vuelta a la flecha y la miramos por detrás, lo que vemos es el culo de la flecha, que vamos a representarlo como una cruz. Por lo tanto, en este área del espacio, si nosotros estamos viendo aspas, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es una flecha por detrás. Por lo tanto, la punta va a apuntar hacia adentro de la pizarra. Por eso decimos que este campo magnético es entrante. Al contrario, exactamente igual. Si nosotros lo que vemos es la punta de una flecha, lo que estamos viendo es un campo magnético saliente, porque al ver estas puntas lo que significa es que estamos viendo las líneas de campo salir de la pizarra. Es un campo magnético saliente, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que saber. Para saber cómo es la fuerza resultante de estas cargas cuando se introducen en un campo o en otro. Sabemos que la fuerza de Lorentz va a ser perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Entonces, sabemos en el primer caso, tiene que ser perpendicular tanto a este vector v como a este campo magnético entrante. Por lo tanto, va a tener dirección vertical o hacia arriba o hacia abajo. De momento no sabemos cómo va a ser. Para conocer el sentido, podemos hacerlo de dos formas. La primera, utilizando la ley de Lorentz, haciendo el producto vectorial del vector velocidad por el vector campo magnético, nos sale directamente el sentido de esa fuerza resultante de la partícula cargada, ¿vale? Otra forma que tenemos de hacerla es con la regla de la mano derecha. ¿Cómo aplicamos la regla de la mano derecha? Fácil, nos cogemos la mano derecha. Los deditos van a apuntar en el sentido de la velocidad. Fijaos, la velocidad está yendo hacia la derecha, apunta hacia la derecha, por lo tanto nuestros deditos van a apuntar hacia la derecha. ¿Hacia dónde va a girar el campo magnético? El campo magnético es entrante, por lo tanto nuestros dedos tienen que curvarse de tal forma que si estamos apuntando hacia la velocidad, los giremos hacia donde vaya el campo magnético, en este caso entrante, hacia adentro. ¿Cómo vamos a saber el sentido y la dirección que lleva la fuerza resultante, la fuerza de Lorentz? Muy sencillo, nos vamos a fijar en el pulgar. Como decía, los deditos apuntando en el sentido y la dirección de la velocidad. Los giramos en la dirección y el sentido del campo magnético, hacia adentro. ¿Hacia dónde está apuntando el dedito pulgar? Hacia arriba. Por lo tanto, la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz va a venir dada por este dedo pulgar, es decir, va a ir hacia arriba.
Cuidado, esto solo se puede hacer si la carga es positiva. En el caso de que tuviésemos una carga negativa, el sentido sería justo el contrario, es decir, en lugar de ir hacia arriba, iría hacia abajo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el campo magnético en este caso es saliente. Igual, mano derecha. Cogemos los dedos apuntando en la dirección y el sentido del vector velocidad. Lo vamos a intentar girar en la dirección y el sentido del campo magnético, es decir, hacia afuera. No me puedo partir los dedos para apuntar hacia afuera, perdón. ¿Qué es lo que hacemos? Poner la mano al revés. ¿Veis que los dedos siguen apuntando en la dirección y el sentido de la velocidad y los vamos a girar en la dirección y el sentido del campo magnético, es decir, hacia afuera? ¿Hacia dónde está apuntando en este caso el dedito pulgar? Hacia abajo, por lo tanto. ¿Hacia dónde, qué dirección y qué sentido va a tener la fuerza de Lorentz? Hacia abajo. En este caso va a ir hacia abajo. ¿Vale? Entonces, igual que en el caso anterior, esto solo ocurre cuando la carga es positiva. En el caso de que hubiésemos introducido en este campo magnético una carga negativa, la dirección de la fuerza de Lorentz sería exactamente la misma, pero el sentido sería el contrario, hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo va a ser la resultante de la fuerza de Lorentz. Ahora, queremos saber qué trayectoria va a seguir esta carga. Pues es muy sencillo. Si nosotros tenemos una velocidad en el eje horizontal y tenemos una fuerza hacia arriba, ¿qué trayectoria va a seguir? Pues fijaos, igual que os podéis acordar de cuando teníamos el tiro horizontal o el tiro inclinado. Cuando tenemos un objeto con una velocidad inicial en el eje horizontal y teníamos una fuerza vertical, como podía ser la fuerza gravitatoria, ¿qué trayectoria seguía esta partícula? La trayectoria que hacía era una curva, pues en este caso va a ser exactamente lo mismo. Si tenemos una velocidad horizontal y una fuerza vertical, la trayectoria que va a seguir va a ser horizontal, curvándose en el sentido de esa fuerza resultante. Por lo tanto, esta partícula va a hacer una cosa tal que así, y esta partícula va a hacer una cosa tal que así. ¿Vale? Y así sabemos qué tipo de movimiento va a tener esa partícula.